internacionales en la conectividad del futuro. Quiero invitar a que me acompañen aquí en el escenario y mientras van subiendo y se ubican, les hablo un poco más de ellos, pero quiero invitar a que nos acompañen a don Adolfo Cruz, presidente de Camtic, don Juan Manuel Wilches, consultor en telcos, telecomunicaciones y TIC y transformación digital, bienvenido. Y para moderar este panel tenemos con nosotros a don Daniel Rodríguez, socio fundador de Datalex Latam. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Para contarles un poco más sobre ellos y presentarles sus perfiles. Bueno, les cuento que don Juan Manuel Wilches es gerente público con experiencia en la formulación e implementación de política pública y regulación en la industria de telecomunicaciones. Tiene experiencia detallada en gestión y planeación de espectro radioeléctrico y ha estado a cargo de la coordinación y relacionamiento interinstitucional de múltiples proyectos tendientes a generar decisiones gubernamentales para el desarrollo de soluciones del ecosistema digital. También quisiera hablarles de don Adolfo Cruz. Don Adolfo se especializa en cerrar brechas y eliminar obstáculos para crear soluciones, con una experiencia que radica en vincular oportunidades externas con capacidades internas, impulsando el éxito y la innovación para sus clientes. Con sede en San José, Costa Rica, don Adolfo ha estado a la vanguardia ayudando a empresas en los Estados Unidos, Canadá y Europa con sus proyectos tecnológicos y necesidades de recursos desde el año 2000. Y también contarles que nuestro moderador invitado, don Daniel Rodríguez, es abogado, consultor y fundador de la firma legal Datalex, donde asesora a empresas y organizaciones en asuntos de cumplimiento legal tecnológico, política pública y gestión de riesgos digitales. En los últimos años, Daniel se ha posicionado como consultor para la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Don Daniel cuenta con una maestría en Derecho de la Tecnología y la Propiedad Intelectual de la Universidad de Duke en Estados Unidos, una maestría en Regulación Económica de la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Entonces, le cedo el pase a don Daniel y damos inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por su participación en este evento. Muy agradecidos con todos los organizadores por la invitación. Tal vez para introducir un poco el panel del día de hoy, quisiera dar una pequeña introducción y hablarles de cómo en nuestro país la discusión de 5G pareciera que se ha centrado muchísimo por una situación de nuestra propia realidad como país en el tema de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, la distribución de las frecuencias, y nos hemos quedado de alguna forma atascados o enfrascados en esa discusión durante ya muchos años, ¿no? Y ese enfoque que hemos tenido en esa etapa previa a la implementación del 5G, de alguna forma ha dejado de lado la discusión acerca de lo verdaderamente importante, y es por qué estamos hablando incluso de 5G. ¿Qué es lo que nos promete esta tecnología o este conjunto de tecnologías que es la 5G, ¿no? Entonces, para poder precisamente conversar del verdadero potencial y la relevancia del 5G en nuestro país, y también las experiencias internacionales que se han vivido acerca del 5G y las buenas prácticas, hablaremos con ayuda de dos distinguidos panelistas, tanto nacionales como internacionales. Hablaremos un poco ya de los retos de la fase de implementación de 5G, para que dejemos un poco ya atrás esa discusión acerca de las frecuencias y demás, y nos centremos un poco en entender por qué es que es importante la introducción y el desarrollo de esa tecnología, y sobre todo cuáles son los retos que tenemos como país y en los que tenemos que trabajar para sacarle el máximo provecho a esta tecnología. Entonces, si les parece, podríamos arrancar, Adolfo, con vos. Desde tu perspectiva como empresario, con mucha experiencia también en la industria de la tecnología, te quiero preguntar, si lo hacemos bien como país,
¿cuál crees que será el impacto de la tecnología 5G en la competitividad del parque tecnológico del país? Tanto empresas de tecnología como empresas que tal vez no son parte del sector tecnológico, pero que se pueden evidentemente aprovechar del desarrollo de esa tecnología. Y si nos puedes comentar también algunos casos de uso que vos veas que podrían ser particularmente relevantes para el país. Ok, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Yo lo dividiría en dos grupos o en dos partes. La primera tiene que ver con poder ponernos y recuperar el espacio perdido contra otros países con los que competimos tradicionalmente por atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Es básicamente nivelarnos con ellos. El no contar con esta tecnología pues nos pone en desventaja. Y además diría yo que incluso nos puede beneficiar en temas donde el país es fuerte, como por ejemplo el turismo. Entonces esta nivelación es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la oportunidad gigantesca que desde mi perspectiva 5G nos abre como país para trabajar en esquemas de innovación y ser un país que lidere esos procesos de innovación, ser un hub tecnológico, que es algo que ha estado en el ADN costarricense desde los inicios de la República. Entonces, desde esa perspectiva, el poder utilizar esta plataforma, que al final es una herramienta, ¿verdad? Y depende del uso que le demos, pues va a ser beneficiosa o no, podríamos aprovechar las diferentes condiciones que el país tiene, no solo a nivel de talento humano, a nivel ya de desarrollo de la industria tecnológica, sino también en posicionamiento geográfico y algunas otras, para apalancar todo lo que son las tecnologías convergentes, aprovechar y sacarle el máximo provecho a tecnologías que todos los días hablamos, ¿verdad? De inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas y demás. Pero más allá de eso, podríamos pensar como país seriamente, y si hacemos un enfoque holístico, y podemos hablar más de eso más adelante, es, ¿por qué no?, el desarrollar nuevos productos, servicios e incluso tecnologías de lo que se ha denominado la economía de lo que no existe, y es básicamente eso. Son cosas que hoy no existen porque no han estado habilitadas por las tecnologías de conectividad anteriores a 5G. Bueno, 5G nos abre ese espacio, ¿verdad? Y esa posibilidad, pero tenemos que prepararnos como país. Ahora, esa es la parte, digamos, positiva. Como toda tecnología nueva, pues tiene sus retos, ¿verdad? Se ha hablado durante el día específicamente del tema de ciberseguridad. Hay un tema de despliegue y complejidad en ese proceso. Hay un tema de costos y demás, pero en general, digamos, eso es lo que yo vería. Sí, muy importante porque, perdón, no sé si ya. Sí, muy importante lo que nos comentabas, ¿verdad? Entender que al final de cuentas 5G es una tecnología que apalanca otras también tecnologías, ¿verdad? De las cuales vamos a depender. Y si eso que vos comentabas también de innovación, ¿verdad? Y el famoso plan que hemos tenido siempre de convertir a Costa Rica, y lo hablaba ahora la embajadora también, en un verdadero hub tecnológico, va a depender también enormemente de nuestra capacidad de tener una infraestructura y una alta conectividad para hacer esto posible. De lo contrario no va a ser posible. Pero a propósito de estas oportunidades de las que nos conversa Adolfo, Juan Manuel, en tu experiencia, ¿verdad?, viniendo también de otro país y lo que has visto como consultor internacional, va a haber un incremento importante en la demanda, ¿verdad?, de estos servicios, ¿verdad?, y de aplicaciones productivas que se avecinan con el 5G. ¿Crees que están los operadores preparados para enfrentar esta nueva demanda, porque va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados? Y si en tu opinión debería facilitarse esa posibilidad de que los actores económicos, que también lo mencionaba un ponente anteriormente, desplieguen, por ejemplo, sus propias redes privadas para atender precisamente esa demanda. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Yo creo que es difícil tener un barómetro o algo para medir si los operadores están preparados o no. Creo que cada operador es un mundo distinto y dependiendo de el nivel de involucramiento que tiene con la tecnología, con los desarrollos tecnológicos, con los clientes, con las necesidades de esos clientes, van a estar preparados o no. Vimos en la primera presentación del día, hay 10 países en donde se está utilizando, hay redes de 5G, 29 operadores que tienen redes desplegadas en distintas condiciones.
subastas que se han hecho en algunos de los países. En el caso de Costa Rica, sin ser experto en el detalle del país, Raxa vi que lanzó una oferta comercial para clientes corporativos, está prevista una subasta. En el caso de Perú hay unos operadores que tenían un espectro, por ejemplo, asignado hace mucho tiempo, lo migraron y lo pusieron para 5G y están prestando servicios de acceso fijo inalámbrico. En Colombia hubo una subasta en diciembre y ya los operadores habían hecho muchos pilotos previamente desde 2021 más o menos, con casos específicos en educación, en salud y demás, donde ya estaban un poco preparados y tan pronto salieron los permisos asignados en febrero, de una vez prendieron redes porque ya estaban listos. Digamos, cada país tiene unas particularidades, los operadores también tienen unas necesidades, pero me puse a revisar, preparando este panel, un reporte de GSMA del año pasado, donde hacía una encuesta, un recorrido de varios operadores, preguntándoles si están preparados o no, o cuáles son sus necesidades para el despliegue de 5G. Todos los operadores dicen estar conscientes de que tienen que invertir y modificar un poco esas necesidades. Las necesidades de inversión cambian en la red, ya no es solo los fierros, infraestructura, sino que empiezan a pensar en otras cosas. Uno de el principal, 50% de los operadores dicen virtualización. Virtualización es el core de 5G y tienen que trabajar en eso. Pero me pareció, y además asociado con este evento y el panel, la segunda dimensión, el 30% de los operadores hablan de seguridad en las redes, porque cuando se hace el despliegue de 5G se abre el panorama de posibles ataques y es necesario invertir también en seguridad. Entonces, digamos, son consideraciones nuevas que yo creo que lo que generan es en realidad en los operadores una necesidad de cambiar la forma de pensar sobre el negocio, y ya no tienen que pensar de montar una infraestructura para proveerle servicios a un usuario final, sino que empieza a cambiar un poco en tener que buscar aliados, posiblemente plataformas en algunos casos, otros actores de la cadena de TI, por ejemplo, tecnologías de la información, para proveer servicios más integrales, completos para llegar a esos clientes. Y eso implica, pues digamos, el foco de 5G, o la mayor parte de los ingresos de 5G van a provenir del sector corporativo. Las relaciones B2B, ese es el foco, esa es la mentalidad que tienen que tener los operadores, y para eso tienen que cambiar, creo yo, la forma de pensar sobre sus clientes, un poco más cercanos, y buscar soluciones apropiadas a esos clientes. Una de las metodologías para llegar allá son las redes privadas, precisamente. Hay muchísimos países, bueno, no muchísimos, algunos países en el mundo han hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión de espectro, destinan bloques específicos de espectro para atender redes privadas. Países usualmente que tienen una capacidad de industria, manufactura bastante alta, es una prioridad de su economía y para allá se tienen que enfocar. En otros casos sí son los mismos operadores de telecomunicaciones los que hacen esa tarea y empiezan a trabajar, y pues hay casos distintos que alcancé a revisar. Por ejemplo, en Brasil, vehículos autónomos, en Brasil también en puertos, unos drones que verifican la maquinaria, digamos, la operación de todo el puerto, están haciendo control continuo. En Colombia, un caso de Tigo, por ejemplo, que es Millicom, con Nokia y con una minera haciendo comunicaciones de misión crítica y todo tipo de aplicaciones en la mina. Ese tipo de soluciones hay que identificarlas, y ahí es donde los operadores tienen que ir a campo y entender esas necesidades para proveer esas soluciones. Pero así como hay ese tipo de soluciones que venden los operadores, puede ser que haya empresas que estén interesadas en desplegar su propia infraestructura. Caso específico, empresas públicas de Medellín, en Colombia, una empresa de servicios públicos de energía, acueducto y demás, que lleva un tiempo solicitando al regulador frecuencias para poder desplegar su propia red de 5G para hacer comunicación de misión crítica y control de la red. Y eso, digamos, no ha sido posible porque el regulador está demorado en la toma de la decisión, pero hay muchos actores de ese nivel que podrían llegar a desplegar sus propias redes. Entonces creo que tenemos que tener una mentalidad abierta, y ya las necesidades que presenta el mercado son las que tenemos que atender. Sí, muy interesante, porque cambia un poco el modelo de negocio entonces, ¿verdad? Y atender también esa nueva demanda. Estaba pensando mientras conversabas y nos comentabas esto del plan que tiene Costa Rica, también lo comentaba la embajadora ahora, de convertirse también, ¿verdad?, en un centro de semiconductores, ¿verdad? El tema de dispositivos médicos, por ejemplo, en Costa Rica, que es otra industria muy fuerte, ¿verdad?, y que evidentemente son empresas e industrias de alta tecnología,
que demandan muchísima también conectividad y que entonces este tipo de soluciones son soluciones que van a tener que prever los proveedores para este tipo de mercado en particular, ¿verdad? Una discusión también, Adolfo, si te parece que conversemos sobre ese tema, es la de la brecha digital. Por ahí muchos dicen 5G va a contribuir más bien a solucionar el problema de la brecha digital en Costa Rica. Otros dicen más bien si no lo hacemos bien, vamos a correr el riesgo de profundizar esa brecha digital y dejar a personas, ¿verdad?, que tal vez no tienen la apropiación digital suficiente o que viven en ciertas zonas rurales, de poder aprovechar esos beneficios, y con eso también entonces arriesgamos el acceso, ¿verdad?, a mejores posibilidades de empleo para esas personas que viven en áreas fuera del GAM, fuera de la área metropolitana. Entonces te pregunto, desde tu perspectiva, ¿cuál es? ¿Vamos a lograr por fin reducir la brecha digital, por lo menos en cuanto a acceso, con el 5G, o corremos el riesgo de, si no lo hacemos bien, profundizar más bien esa? Sí, yo creo que en tu pregunta te contestas, y ahí está la respuesta, depende de. Al final, 5G va a venir a ser un elemento más en la caja de herramientas que el país tiene para resolver este problema serio que tenemos de brecha digital. Tradicionalmente, cuando se despliegan nuevas tecnologías, típicamente las zonas rurales son las que quedan de últimas en el proceso. Entonces, dentro de esa integralidad que deberíamos utilizar, la política pública que se defina tiene que hacer uso de las diferentes herramientas que tiene para justamente poder atender las zonas de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades. Tiene que ver también con un despliegue que haga sentido, ¿verdad? Porque como país podríamos definir una política pública que obligue o que prácticamente lleve a los operadores a desarrollar infraestructura en zona rural, pero probablemente eso no haga sentido económico para los operadores, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance en donde logremos la mejor ecuación posible para todas las partes posibles. Entonces, 5G sí puede venir a apoyar el cierre de esa brecha digital, tiene una serie de características que ya se han mencionado, que no solo permitirían un desarrollo económico potencial en esas zonas, ¿verdad?, en zonas agrícolas, en zonas ganaderas, etcétera, en zonas de turismo, pero también tiene esa problemática. El despliegue es un despliegue complejo, es un despliegue caro. Los mismos dispositivos para consumir 5G son dispositivos que aún hoy son muy caros. El servicio per se, ¿verdad?, podría ser eventualmente un servicio caro. Entonces, yo lo que pienso es que como país nos hace falta tener justamente esta discusión. Vos lo decías muy bien, desde el inicio nos hemos centrado hace 7, 8 años en discutir el tema del espectro, que es fundamental, y no me malinterpreten, es un tema fundamental, súper importante, que por suerte ya está avanzando, ¿verdad? Y yo ahí felicito a Sutel y al MISID por el avance que se ha tenido. Esto pudo haber pasado hace mucho tiempo. Pero más allá de eso, tenemos que tener una discusión país de cómo vamos justamente a hacer ese diseño integral, cómo vamos a sacarle provecho, cómo vamos a tener a ciudadanos más educados, más sofisticados en términos de tecnología, cómo vamos a tener empresas más sofisticadas que consuman esa tecnología y la traduzcan en eficiencias, en el desarrollo de nuevos productos y servicios, en el desarrollo de nuevas experiencias de usuario, ¿verdad? Y eso al final, dentro de toda esa política que podamos definir como país, es donde va a estar la respuesta de si nos va a servir para cerrar la brecha digital o no. Sí, sin duda. Bueno, no sé si tenés alguna experiencia en Colombia en cuanto al tema de 5G brecha digital. Vimos ahora que ya en diciembre, si no me equivoco, me corregís, se hizo la subasta, pero quería saber si tenías alguna experiencia de cómo se ha dado este tema. ¿Cómo han garantizado o intentado garantizar esa cobertura amplia en la población? Precisamente está el Ministerio de TIC en Colombia está trabajando en la formulación de un Plan Nacional de Conectividad. Como yo lo veo, por lo que he podido conocer, digamos, del trabajo en distintos países, este es un tema progresivo, en el cual, como decía Adolfo, llegar a las zonas rurales es lo más complejo y lo más costoso, pero en la medida en que yo voy ampliando la capacidad de la red, los costos se van haciendo menores para llegar a esas zonas, entonces tengo que empezar a crecer y seguir creciendo y no detenerme.
y hay que tener en consideración sobre todo a la población, los que están más alejados. Hay un proyecto específico que justo el que estoy trabajando con el Ministerio en Colombia es cómo conectar a las comunidades de conectividad. Cómo conectar a las comunidades de conectividad. Esas personas, comunidades pequeñas, 20, 50 hogares que están en una ubicación geográfica muy alejada, ¿cómo llegamos hasta allá? Hay soluciones que implementa, por ejemplo, Internet Society, son soluciones súper sencillas, puntos de acceso Wi-Fi, una conectividad troncal que va por satélite, radio o fibra, si es posible, y son como el primer paso para la conectividad, pero esas personas también tienen que ir migrando a una solución más completa. Posiblemente lo ideal sería que todos tuvieran fibra, pero pues sí, si lo voy a poner fibra en este momento es carísimo, muy costoso. Para mí es un tema de estrategias nacionales, como decía Adolfo, que van evolucionando en el tiempo y sobre todo una visión de largo plazo, para dónde vamos y qué es lo que queremos con esos planes, a quién le queremos llegar. Ahora, ambos han tocado un punto también importante, y es que para que todo esto sea posible tiene que tener sentido económico, ¿verdad? Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y que la inversión necesaria para el despliegue de redes, ¿verdad?, 5G es realmente cuantiosa, ¿no? E incluso nos comentabas en una llamada que tuvimos nosotros, nos comentaba Juan Manuel del caso que se ha dado de operadores en otros países que han incluso devuelto espectro, ¿verdad?, para implementar algún mecanismo como de compartición de las redes para de alguna forma reducir esos gastos operativos. ¿Considerás que este es un modelo de negocio que se podría replicar en otros países? Y evidentemente, ya que estamos en Costa Rica, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Pues, digamos, creo que es un reto para los operadores en este momento mantener la inversión. El tráfico crece aceleradamente, las plataformas digitales exigen muchísima capacidad de la red y es difícil mantener el paso en la inversión. Inversión en fibra, además inversión en 5G al mismo tiempo. Hay muchas empresas que han empezado a vender su infraestructura para, digamos, financiarse un poco, adquirir un poco de recursos para invertir en comprar espectro. La situación de cada empresa es distinta. Digamos, si eres un grupo económico grande y pues tienes capital para invertir, pues entonces empiezas a invertir en los países, en toda la región, por dar un ejemplo. Pero si eres un operador pequeño que está solo en algunos países, te cuesta más trabajo. Eso ha implicado que en muchos casos operadores empiecen a volver espectro. Puede ser, no sé, casos como el de México, donde Telefónica devolvió la totalidad de su espectro y se convirtió en un operador virtual. Se soporta en la red de AT&T para prestar el servicio. En el caso de Colombia están Millicom y Movistar y Telefónica uniendo esfuerzos. Están hablando en este momento de una posible fusión de las dos empresas, convertirse en una sola empresa para hacerle competencia al operador dominante que es América Móvil. Y digamos, es una dinámica difícil en donde se empieza a ver la necesidad de compartir infraestructura. Y ahí es donde el panorama cambia de un panorama de exclusiva competencia a un poco más de colaboración. Y es, si vamos a ser eficientes, si vamos a querer llegar a conectar a toda la población con nuestra red, tenemos que trabajar conjuntamente con otros operadores para ser eficientes y compartir infraestructura. Un caso de eso específico es Internet para Todos en Perú. Una red, eso se llama un operador móvil rural, que está previsto en la ley, que monta una infraestructura que únicamente es provisión mayorista. Todos los operadores le entregan esa red su espectro para que monte las portadoras y a través de eso prestan el servicio en las zonas rurales que son las más costosas. Una sola red que es más eficiente a desplegar 2 o 3 redes en paralelo. Yo no sé si es algo que puede pasar en toda la región, posiblemente es una situación, y yo veo que, digamos, Telefónica es uno de los operadores que más ha migrado a ese tipo de modelos con partición, por ejemplo, deshacerse de toda su red de fibra óptica y trasladársela a un tercero, ONET, en Chile, Colombia y Perú, creo que ya lo están haciendo, para prestar servicios mayoristas. Y eso hace que, digamos, sea un poco más eficiente y de pronto buscan un modelo de negocio distinto. No sé, digamos, habría que analizar el caso específico de cada país, pero digamos, es una posibilidad y creo que es algo que los operadores deben considerar, es cómo compartir infraestructura en la medida de lo posible para ser más eficientes en la prestación del servicio. Hay otro tema que quería no dejar pasar la oportunidad. Sé que hay un panel específico sobre el tema de privacidad a continuación también, bueno, se van a tocar diferentes temas,
Pero el ponente anterior, don Mico, hablaba ahora de la confianza, ¿verdad? El trust en las redes 5G y en quienes operan esas redes y en todos los actores que participan en lo que suceda con esas redes, incluidos gobiernos, incluidas empresas y los diferentes sectores que están involucrados en esto, ¿no? Además de que la cantidad de información y datos que se van a procesar a través de estas redes son información muy sensible, muy valiosa. Vamos a tener Internet de las cosas, inteligencia artificial perfilándonos, ¿verdad?, a todos. ¿Cuál es, digamos, su visión sobre el rol que debería jugar el tema de la seguridad frente a estas, digamos, nueva capa de amenazas que van a estar, ¿verdad?, ahí listas para aprovecharse de esa información sensible que va a estar transcurriendo por estas redes? Sí, es un reto, y creo que es uno de los principales retos que vamos a enfrentar, no solo porque la cantidad de puntos de conexión va a crecer exponencialmente por sensores y dispositivos de Internet de las cosas y demás, sino porque la cantidad de data que se va a generar va a ser también exponencial. Entonces vamos a tener un reto de ciberseguridad en esos diferentes puntos de conexión, y vamos a tener un reto de cómo esa data se va a manejar de una manera correcta, ¿verdad? Entonces creo que va a haber muchas discusiones que van a pasar por el eje ético incluso, ¿verdad?, de cómo eso se tiene que manejar. Esto no es algo nuevo, cada tecnología pues trae sus retos, y en seguridad pues este no es más que un reto más, es un reto grande, es un reto complejo, pero creo que la misma tecnología nos puede ayudar, y creo que ya han hablado del tema ¿verdad?, en charlas anteriores, de manera tal que es uno de los elementos adicionales dentro de esa estrategia país que tenemos que considerar para prepararnos de cara a la disponibilidad ya en sí de 5G. Lo peor que nos puede pasar como país es que dentro de X cantidad de meses, cuando ya esto finalmente sea una realidad, salgamos a pensar, bueno, y ahora sí, ¿qué hacemos con 5G? ¿Verdad? Y que nos tomen desprevenidos. Creo que hay una capacidad importante a nivel país en el tema de ciberseguridad. Hay profesionales, empresas que se han venido preparando a lo largo del tiempo. Entonces, no nos queda más que enfrentar el reto de la mejor manera posible y articulada posible. Como no, si nos contás también, si tenés alguna experiencia, ¿verdad?, desde Colombia, cómo han manejado el tema de ciberseguridad en las redes 5G también, sería interesante. Para mí es un tema de política pública. Hace unos cuantos años, cuando Colombia estaba en proceso de acceso a la OCDE, una de las exigencias de la OCDE fue tener una política pública de ciberseguridad. Acompañé ese proceso en su momento. Y recientemente hice un análisis, diría simple, sobre qué estructura tienen esos marcos de seguridad digital a nivel internacional y qué impacto tiene eso en los operadores de telecomunicaciones. En el caso específico de 5G, la cantidad de vectores posibles de ataque que se abren es inmensa, porque, y sobre todo la responsabilidad del sector de telecomunicación y el sector de TIC en relación con los demás sectores productivos es súper importante. Las redes son las que van a conectar toda la operación de servicios públicos, servicios del Estado, ciudadanos, y eso implica que el sector de TIC tiene un rol súper importante en el tema de seguridad. Hay unas recomendaciones desde el punto de vista de política pública de la OCDE en ese sentido, cuáles son esos retos y cómo se pueden cubrir esos retos. Elementos importantes, por ejemplo, si quiero trabajar en temas de virtualización, pues tengo que tener unos protocolos para verificar que las etapas de virtualización de la red estén cubiertas. Tengo que verificar la cadena de suministro, que la cadena de suministro sea, digamos, adecuada y que haya también unos controles en esa cadena de suministro. Para eso existen distintos marcos. El embajador al inicio de la sesión de hoy habló del toolkit de 5G. De acuerdo con lo que revisé yo, es el ejercicio más detallado sobre redes de 5G que existe. Los demás marcos de seguridad digital tienen algunos elementos para redes de comunicaciones, pero no están enfocados en 5G, aunque existen muchísimas opciones. Hay unos marcos en Estados Unidos, en Europa, la UIT también tiene algunas reglas y estándares o recomendaciones.
En general yo creo que es un tema de cambiar también la percepción de que si vamos a conectar con redes de telecomunicaciones y vamos a proveer conectividad a infraestructuras críticas en distintos sectores de la economía, tenemos que tener unos niveles de seguridad adecuados. Y todo eso viene de una política pública que se implementa a través de distintos mecanismos. Unos de esos son los reglamentos, otros son acuerdos con los operadores. Ese tipo de decisiones, digamos, hay que evaluarlas y ya es una decisión de cada país cómo las quiere implementar. Sí, sin duda trascendental la ciberseguridad de cualquier infraestructura crítica, ¿no? Y en el caso de las redes 5G y los servicios de telecomunicaciones, pues sin duda alguna es trascendental. La parte regulatoria la dejaré a doña Wendy, que tal vez por ahí ya nos acompaña y que estoy seguro que va a hablar un poco de ese tema, pero ya para ir cerrando, que nos quedan pocos minutos, considerando un poco tal vez las experiencias que hemos conversado el día de hoy, hablabas tal vez, Adolfo, al inicio sobre este tema de la economía de lo que aún no se crea, ¿verdad? Y estas nuevas oportunidades que se abren con el tema de 5G y que quizás no estábamos pensando en ellas porque no lo teníamos, ¿verdad? O se requería, digamos, de una infraestructura sólida de alta conectividad para poder siquiera pensar en ellas. Si nos puedes también conversar un poco sobre eso y muy puntualmente para ambos, ¿cuáles son 2 o 3 medidas específicas que debería pensar el país adoptar ya para poder realmente convertirse en ese anhelo que tenemos, por lo menos en Costa Rica, de ser un hub tecnológico de verdad en la región? Ok, me disculpo por la tos, pensé que iba a lograrlo. Ayer en la mañana no me salía la voz, pensé que no iba a lograr hacer el foro, pero bueno. Vamos a ver. Creo que como país, de nuevo, tenemos que definir un norte claro e integral de diferentes actores que tienen que ver con todo este tema, ¿verdad? El tema, de nuevo, de infraestructura es importantísimo, pero al final esto es una supercarretera que estamos construyendo, muchas gracias, en donde los vehículos que ocupamos para transitar ahí no son los mismos que usábamos con las tecnologías anteriores, ¿verdad? Entonces hay que empezar por entender cómo son esos vehículos, cómo se construyen, qué provecho le podemos sacar. La forma como el país adopte esta estrategia me parece que va a ser clave para definir si esto realmente va a ser un cambio de paradigma que vayamos a aprovechar o no. Y además va a ser un ejercicio importantísimo para las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? Porque ya 6G está a la vuelta de la esquina y los procesos de cambio y de adopción de ese cambio son cada vez más cortos. Antes teníamos 10, 15 años para adoptar una tecnología, ahora ya no, eso ya no es factible, ¿verdad? Y el mercado demanda nuevos servicios, nuevos productos, nuevas experiencias. Entonces, como tal, creo que coincido totalmente en que es un tema de política, ¿verdad? Nosotros desde CAMTIC hemos tomado la decisión de poner el tema en la mesa, de liderar la discusión, de sentarnos a hablar con los diferentes actores que tienen algo que decir en este tema, porque al final, de otra forma, vamos a terminar usando 5G para todo lo que hace 4G igual. Y ese va a ser el peor de los escenarios. Hace algunos años alguna autoridad mencionaba que 5G es para bajar películas y jugar juegos. Bueno, se puede hacer eso, pero no es para eso. 5G tiene un enfoque mucho más empresarial y creo que la experiencia que el país tiene desarrollando tecnología es algo que deberíamos aprovechar para que impacten el resto de las verticales de este país, ¿verdad? Y lograr apoyar al sector industria, al sector de manufactura, al sector turismo. Mencionabas el tema de dispositivos médicos. Bueno, hay una oportunidad muy, muy grande para aprovechar, pero tenemos que sentarnos a diseñar la hoja de ruta. Bueno, en aras del tiempo, por ahí sonó la alarma. Yo tengo 4 temas que con base en esa pregunta y los voy a mencionar muy rápidamente. La infraestructura de comunicaciones, Adolfo la mencionó, esa es la base, digamos, sobre eso se construye. Si no tenemos infraestructura de comunicaciones es difícil hacer estos procesos de, primero, convertir una economía en un hub digital y, digamos, conectar a la población y crecer en digitalización. Pero la infraestructura, que es desplegar redes en los distintos niveles, capacidad internacional, troncales, redes de acceso, bueno, fibra, gestionar el espectro radioeléctrico de manera eficiente, bueno, todo eso es una combinación de cosas que tiene que ir complementada con otras políticas públicas, en temas de apropiación, por ejemplo, en temas de cómo atraemos inversión en infraestructura de datos,
Vi, por ejemplo, dentro de la revisión de hace poco en un reporte del Banco Mundial, Costa Rica está catalogado como un país que promueve la inversión en ese tipo de infraestructura de datos porque ha trabajado mucho en energías renovables. Los data centers consumen un montón de energía y Costa Rica pues ha trabajado en energías renovables y eso atrae mucho a los inversionistas en ese campo. También otro elemento es, creo yo, y digamos ahí es donde se combinan todas las cosas, y es una visión integral del gobierno de manera transversal, del Estado de manera transversal en transformación digital. Porque el sector de telecomunicaciones no está desconectado a los otros sectores, precisamente le estamos proveyendo las soluciones de conectividad y las soluciones tecnológicas. Entonces tenemos que estar preparados para que los sectores productivos se conecten sobre nuestras redes, y eso es un trabajo bastante grande, pero tiene que estar todo eso coordinado de manera transversal. Políticas públicas también desde gobierno, desde arriba, presidencia, hacia abajo, todos los ministerios alineados con decisiones específicas de cómo promover la transformación digital. Justo ahora, tomando un café, hablábamos de un caso específico que es el tema de transporte. Aquí, tanto acá como en Colombia, está prohibido el servicio de plataformas digitales. Ese tipo de decisiones hay que tomarlas con participación de distintos actores. Dejar al sector de transporte solo es difícil porque ellos no tienen la visión del tema de digitalización. Entonces hay que acompañarlos en esas decisiones. Y lo último son marcos regulatorios que promuevan la inversión, pero que además protejan al consumidor o a los usuarios de los servicios, que tengan esa visión en temas como, y ahí entra el tema de seguridad digital, por ejemplo, entra el tema de privacidad, marcos regulatorios en temas de privacidad, además de en otros sectores, cómo lograr que se promueva la inversión para realmente que la digitalización se convierta en una de las herramientas de crecimiento económico y social. Bueno, no, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Adolfo y Juan Manuel, por compartirnos un poco sus experiencias y conocimientos. Creo que lo que queda claro es que el verdadero trabajo empieza ahora, ¿verdad? No en lo que hemos estado enfrascados en los últimos 8 años, sino que ahora tenemos que concentrarnos en poder atender todos estos retos que los expertos nos comentan, y espero que ojalá se hayan llevado a algo importante el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.